Hay un árbol plantado en el corazón mismo del principio. No está en una leyenda. No está en un cuento. Está justo en el centro del relato más antiguo del ser humano con Dios. Un árbol al que se le prohibió acercarse. Un árbol que fue protegido con fuego. Un árbol que daba vida. Y luego, silencio. Desapareció del jardín. Y con él, también se perdió algo en nosotros. Pero no fue destruido. No fue olvidado. Solo fue reservado para un tiempo, más adelante. Porque ese árbol vuelve a aparecer. Al final de la historia. En medio de una ciudad que no tiene noche. Donde no hay más dolor, ni muerte, ni separación. Y está ahí, dando fruto. Uno para cada mes. Y hojas que sanan naciones. El mismo árbol. El mismo símbolo. Desde el principio hasta la eternidad. ¿Y si ese árbol no es solo historia? ¿Y si aún tiene algo que decirnos? En el principio no había templos, ni altares, ni ciudades. Solo un jardín. Y en medio de ese jardín, Dios plantó dos árboles. Uno daba conocimiento. El otro daba vida. Pero no era solo vida biológica. Era plenitud. Era comunión directa. Era eternidad sin ruptura. El árbol de la vida estaba al alcance del ser humano. Pero tras la caída, algo cambió. Se cerró el acceso. No como castigo, sino como protección. Porque comer de él en ese estado hubiera sido condenar al hombre a vivir para siempre en su desconexión. Y Dios no quería eso. Por eso, en el relato del Génesis se nos dice que fue guardado. Y que se colocó un querubín con una espada encendida para custodiarlo. No fue destruido. Solo, apartado. Como si desde el principio, Dios ya supiera que ese árbol sería recuperado. Que no era el fin, sino una pausa. Hasta el día en que el ser humano estuviera listo para volver. Cuando escuchamos árbol de la vida, muchos imaginan un símbolo de eternidad. Y sí, lo es. Pero también es mucho más que eso. No se trata solo de vivir para siempre, sino de vivir en plenitud, en comunión, en propósito. No es la inmortalidad por sí misma, sino la vida con Dios. La vida como fue pensada desde el principio, sin separación, sin vacío, sin oscuridad. Ese árbol representa un vínculo, una conexión directa entre el Creador y sus hijos. Un flujo continuo de vida que viene de lo alto y se recibe, sin miedo, sin interrupción. En el Edén, ese árbol era accesible. Pero tras la caída, el ser humano comenzó a buscar otras raíces. A plantar sus propias semillas. A beber de fuentes que no daban vida. Desde entonces, llevamos dentro una especie de nostalgia. Un anhelo profundo que no sabemos explicar. Pero que a veces se despierta al mirar un amanecer, al abrazar a alguien que amamos, o al sentir que algo nos falta aunque lo tengamos todo. Es el eco del jardín. Es el alma recordando que alguna vez tuvimos acceso directo a la fuente. Y ese símbolo sigue hablándonos. Nos dice que la vida que tanto buscamos no está en el exterior. No está en logros, en méritos, ni en acumular cosas. Está en volver. Volver a estar conectados. Volver a enraizarnos. En él. No fue solo en la Biblia. Desde tiempos antiguos, muchos pueblos hablaron de árboles sagrados. Un tronco que une el cielo con la tierra. Raíces que profundizan en lo invisible. Ramas que se abren hacia lo eterno. Algunos lo llamaron eje del mundo. Otros lo vieron como morada de los dioses. Otros más, como un puente entre realidades. Y aunque los nombres eran distintos, el anhelo era el mismo. Todos, de una forma u otra, intuían que había algo más. Algo que no se ve, pero que sostiene lo visible. Un vínculo que conecta lo terrenal con lo divino. Un árbol que no solo está en los bosques, sino en lo más profundo del alma. Quizás esa coincidencia no sea casual.
Tal vez es una huella grabada en nuestro interior. Un eco antiguo que nos susurra. La vida verdadera no está fragmentada. Está unida. Está enraizada. Está esperando que recordemos. Y mientras unos lo imaginaron en montañas, otros en leyendas, otros en visiones, la Escritura nos muestra su origen real. Y también su destino. Porque el árbol de la vida no es un invento de los hombres. Es una promesa de Dios. La historia no terminó en el Edén. Porque en los últimos capítulos de la Biblia, el árbol reaparece. No como símbolo perdido, ni como recuerdo nostálgico, sino como una realidad restaurada. En Apocalipsis se nos dice que, en medio de la nueva ciudad, del lado del río de agua viva, vuelve a estar el árbol de la vida. Y no es uno solo. Está a ambos lados del río. Y da fruto cada mes. Y sus hojas sanan. Es decir, vida, abundancia, restauración, paz. Ya no está cerrado. Ya no hay espadas custodiando. El acceso vuelve a estar abierto. Dios no olvidó el árbol. Lo guardó, hasta el momento de volver a ofrecérnoslo. Porque su plan nunca fue dejarnos fuera. Su plan fue prepararnos para volver. Para recibir esa vida, no como un regalo robado, sino como una herencia plena. Y en esa imagen final, en medio de la ciudad que no necesita sol porque Dios mismo la ilumina, el árbol de la vida florece otra vez. Como un puente, como un altar, como un abrazo eterno, que nos estaba esperando desde el principio. El árbol no es solo un símbolo del pasado, ni una visión del futuro. Es un llamado para hoy. Porque incluso ahora, en medio del ruido y las prisas, el alma sigue buscando raíces. Sigue deseando fruto que alimente de verdad. Sombra que no desaparezca. Sentido que no se marchite. Y aunque el árbol ya no esté en un jardín visible, su voz sigue viva. Nos invita a salir del engaño de una vida desconectada. A dejar de buscar en ramas secas lo que solo nace del tronco eterno. A volver al origen. Y a recibir la vida como un regalo, no como una carga. En lo profundo, todos sabemos que fuimos hechos para algo más. Para florecer. Para dar fruto. Para permanecer. Y hay un árbol que lo confirma. Un árbol que no está hecho por manos humanas. Un árbol que nos sigue esperando. Tal vez. Lo que estás buscando no está más lejos. Tal vez está dentro. Esperando crecer.